Imagina un árbol iluminado en la noche más larga del año, luces titilando como estrellas, ramas erguidas que tocan el cielo y raíces que hunden su fuerza en la tierra. Ese árbol que decoramos no es solo un adorno, es un puente entre lo visible y lo invisible, entre la luz y las sombras de nuestra alma. Para Carl Gustav Jung, ese árbol de Navidad, ese abeto eterno que se enciende en plena oscuridad, encarna algo mucho más profundo que una tradición familiar. Es un símbolo ancestral, un árbol cósmico o árbol del mundo, una imagen que despierta en nosotros memorias primordiales, tan viejas como la humanidad misma. Carl Jung decía que la costumbre de colocar un árbol iluminado en Navidad no necesita ser milenaria para ser significativa, que su fuerza radica en que, sin saberlo, resonamos con un arquetipo colectivo, un símbolo que toca lo más profundo de nuestra psique y se abre como un canal hacia la luz interior. Así, cada adorno, cada esfera brillante, cada luz colgada y la estrella en la punta es un reflejo de algo más grande, del cosmos, del alma, de la búsqueda del sí mismo, de ese centro interno donde convergen conciencia e inconsciente. Hoy te invito a ese viaje interior, a redescubrir el árbol de Navidad no como simple decoración, sino como símbolo vivo de transformación, luz y renacimiento, a sentir que en cada ramita y en cada luz resuena un llamado hacia tu esencia más profunda, esa que muchas veces olvidamos. Bienvenidos a un recorrido simbólico, psicológico y espiritual por los secretos del árbol de Navidad según la perspectiva del famoso psiquiatra suizo Carl Gustav Jung. Tu percepción de estas fechas festivas se transformará rotundamente. Pero para comprender por qué ese árbol, tan común en la era moderna, abre puertas dentro de nosotros, primero debe echarse un vistazo a su pasado milenario. Antes de que existiera la Navidad como la conocemos, pueblos muy antiguos reconocían en los árboles perennes un puente entre lo humano y lo divino. En las noches más largas del año, cuando el frío mordía la tierra y la oscuridad se enseñoreaba del mundo, llevar ramas verdes al hogar significaba invocar la promesa de vida, de luz, de renacimiento. Así los pueblos celtas y druídicos del norte de Europa consagraban sus robles o pinos durante el solsticio de invierno. Encendían velas, colgaban frutas, celebraban el retorno del sol y de la vegetación, como un acto simbólico para asegurar que la vida persistiera más allá del frío y la oscuridad. Las plantas siempre verdes, perennes, que no se marchitan con el invierno, eran una promesa de eternidad, de continuidad, un símbolo tangible de esperanza en medio del ciclo brutal de las estaciones. También en la tradición romana, en las fiestas de invierno como Saturnalia, celebradas a mediados del invierno a honra del dios agrícola, se adornaban casas y templos con ramas perennes, como una forma de invocar fertilidad, prosperidad y la esperanza de cosechas futuras. Más al norte, en tierras de los pueblos nórdicos, la mitología tenía al árbol como eje del cosmos, un árbol sagrado, encarnación del mítico Yggdrasil, que conectaba cielo, tierra y raíces profundas. Un vínculo entre lo visible y lo invisible, lo humano y lo divino, lo temporal y lo eterno. Con el paso del tiempo, esas prácticas antiguas no se extinguen, sino que viajan a través de generaciones, adquiriendo nuevas formas y adaptándose a nuevos contextos. Cuando el mundo se cristianiza, muchas costumbres paganas no desaparecen, algo que según muchos relatos históricos, la propia institución cristiana comprendió. Ante la imposibilidad de erradicarlas, optaron por cristianizarlas. De ese proceso surge lo que a nosotros hoy nos parece natural, el árbol de Navidad, un pino o abeto dentro del hogar, que se adorna con luces, esferas, estrellas, símbolos de esperanza, de unión y de renovación. Pero ahí donde muchos ven apenas un adorno festivo, para Carl Jung ese árbol y otros símbolos navideños son ecos de un legado mucho más profundo. Son imágenes arquetípicas, pertenecientes al vasto terreno del inconsciente colectivo, compartido por toda la humanidad. En esa psicología simbólica, el árbol es un axis mundi,
un eje puente entre la tierra y el cielo, entre lo consciente y lo inconsciente, entre lo ancestral y lo presente. Cuando lo contemplamos detenidamente, lo adornamos, lo iluminamos, estamos activando en nosotros imágenes primordiales que guardan información inconsciente antiquísima, y esto es lo que nutre el alma según Carl Jung. Carl Jung habría considerado como realmente bueno que el cristianismo no haya logrado erradicar las tradiciones paganas, porque nos habría imposibilitado acceder a las influencias que el ritual desata en el ser humano. Por eso dijo que el árbol de Navidad es una de esas costumbres que alimentan al hombre interior. Y sin embargo, ¿cuántos de nosotros decoramos el árbol de Navidad sin saber por qué lo hacemos realmente? ¿Qué pulsa detrás de esa costumbre? Carl Jung comentó que muchas veces colgamos luces y adornos referentes a la tradición, casi por impulso, sin sospechar que detrás de ese gesto hay un antiguo anhelo del alma. El árbol puede parecer solo un adorno festivo, pero para él es algo mucho más profundo, un símbolo vivo, un remedio para mantener la higiene psíquica, porque los símbolos no están ahí para decorar muebles, sino para sostener la psique. Carl Jung creía que los arquetipos, esas imágenes primordiales que laten bajo la superficie de nuestra conciencia, son como pequeños apetitos interiores. Si no les damos alimento, es decir, vivencia simbólica, ritos, imágenes, significado, empiezan a retumbar en el inconsciente y terminan trastornándonos. Por eso sentimos una necesidad casi irrefrenable de creer, de ritualizar, de volver al símbolo, especialmente en momentos de crisis, oscuridad o dolor, porque como consideraba este psiquiatra, el ser humano es una criatura religiosa por naturaleza. Navidad, con su árbol, sus luces, sus símbolos, emerge como una respuesta ancestral a ese hambre interior. En sí mismo el símbolo del árbol tiene una historia muy venerable. El erudito finlandés Uno Holmberg, que investigó el simbolismo del árbol de la vida, lo llamó la leyenda más magnífica de la humanidad. De acuerdo con Carl Jung, los globos brillantes y las luces centelleantes no son meros adornos, sino que interpretan a los cuerpos celestes, el sol, la luna y las estrellas, que a su vez encarnan a los dioses de las mitologías antiguas y a los arquetipos de la psique del hombre. Por eso dijo que el árbol, especialmente su copa, es la morada de los dioses, porque cuando colocamos la estrella en su cúspide, estamos evocando ese anhelo de ascensión, de elevar lo interno hacia lo espiritual y hacia lo eterno, de reconectar con lo sagrado. Un acto silencioso, casi olvidado pero poderoso, que propicia esta sublimación. Aunque no nos demos cuenta, todo esto se activa y se estimula cuando lo armamos y lo contemplamos. Y dejar el árbol encendido toda la noche evoca la sensación ancestral de mantener vivo el fuego. Muchas culturas antiguas como los celtas, los nórdicos, los mayas, los egipcios y los pueblos de Mesopotamia consideraban el árbol como un símbolo central del hombre. Y sabemos que en tiempos de figuras prominentes como Paracelso y Leonardo da Vinci se reconocía al ser humano como un modelo a pequeña escala del universo, un microcosmos, por lo que el árbol de Navidad es un microcosmos en nuestra casa, es una bomba de simbología, un cóctel nutritivo para el alma. Cuando Carl Jung hablaba de la totalidad de la psique, la representaba a través del mandala, una figura circular que organiza la energía psíquica hacia un centro unificador. Y si observamos el árbol de Navidad desde arriba, podemos ver esa misma geometría sagrada, un mandala cuya estrella brilla en la punta como centro del ser. Para Carl Jung esta imagen no era casual. El simbolismo alquímico revela claramente que el árbol de Navidad es en sí mismo un emblema de transformación y de autorrealización. No es extraño entonces que el árbol represente el proceso de individuación, el viaje interior hacia la integración, pues tanto los adeptos de la alquimia como los chamanes antiguos trepaban un árbol que consideraban sagrado, un árbol mágico, para alcanzar la copa, lugar simbólico donde habita el auténtico ser. Y ese ascenso no era un gesto vacío,
los rituales movilizan energía psíquica precisamente porque operan a través de símbolos, y cada acción ritual, aunque silenciosa y discreta, desencadena movimientos profundos en la psique. Esa atracción súbita, ese misterio que no podemos traducir en palabras, es lo que Carl Gustav Jung llamó lo luminoso, aquello que no solo fascina, sino que captura, embruja, sacude al alma. Lo luminoso no es un concepto intelectual, es una experiencia directa del inconsciente, una irrupción de lo sagrado en la vida cotidiana, y el árbol de Navidad, aunque hoy lo veamos como un objeto decorativo, sigue cargado de esa gran potencia. Para Carl Jung ese impacto emocional no es casual. Los símbolos que sobreviven milenios lo hacen porque están enraizados en lo más profundo de la humanidad. Por eso cuando lo vemos iluminado en nuestro hogar, no estamos simplemente observando un adorno, estamos frente a un arquetipo vivo, una deidad, entre comillas, si se quiere. Y un arquetipo, cuando se activa, llama con la fuerza de miles de años, llama con la intensidad de los rituales que nuestros antepasados repetían para conectarse con el cosmos, con la tierra, con el alma. Nos atrae como si nos hubieran lanzado un hechizo, pero ese hechizo no es magia externa, es la magia interna del inconsciente colectivo, es el instinto que despierta cuando encuentra algo que reconoce. Por eso Carl Jung decía que lo luminoso tiene la capacidad de arrebatarnos. No es un simple interés ni una curiosidad estética, es un encuentro con algo más grande que nosotros, algo que nos observa desde adentro. Y cuando un símbolo tiene una gran carga luminosa, no solo nos fascina, nos atrapa, nos deja suspendidos, hipnotizados, conectados con una dimensión que normalmente permanece oculta. Así funciona el árbol de Navidad, así nos llama, desde la memoria profunda, desde el lugar donde guardamos lo que fuimos y lo que realmente somos. Pero Carl Jung también insistió en algo esencial. Lo luminoso se fortalece a través del ritual. El ritual no es un acto vacío, ni una tradición repetida sin sentido, sino una tecnología del alma. Una forma de ordenar lo caótico, de encender la vida interior, de renovar la conexión con lo primitivo, con lo esencial, con aquello que la modernidad intenta ocultar bajo la prisa y la racionalidad. Y cuanto más primitivo es el material del ritual, cuanto más cercano está a la naturaleza y a la forma en que lo hacían nuestros ancestros, más fuerte es su efecto sobre la psique. No es lo mismo encender una luz con un interruptor que encender una llama con fuego real. No es lo mismo un árbol de plástico que un árbol vivo que respira, que huele, que trae consigo la memoria de la tierra. Por eso Carl Jung dijo que, cuanto más primordial sea el material que se utiliza, más prometedora será la costumbre para el futuro. Nuestros antepasados trabajaban con la materia del mundo. ¿Y qué hay más cerca de la vida que eso? Carl Jung lo expresó maravillosamente cuando celebró que la Iglesia recuperó una ceremonia ancestral del fuego. El encendido del fuego pascual, no con fósforos, sino con pedernal y acero, como lo hacía el hombre primitivo. Dijo que era un procedimiento tremendamente nutritivo para los sentimientos del hombre, porque ese choque de piedra y metal, ese destello inicial, el olor a fuego recién nacido, despierta lo luminoso. Nos pone en contacto con lo que Carl Jung llamaba el alma primitiva, esa parte de nosotros que aún recuerda cómo era vivir en un mundo lleno de misterio y significado.